Señor, yo me presento delante de ti para suplicar por las palabras que serán expuestas, reconociendo que aparte del poder de tu Espíritu Santo, poco fruto y ningún entendimiento ni ningún provecho habría para nosotros. Por eso reconocemos nuestra maldad delante de ti. Por eso reconocemos que solamente por la obra del Señor Jesucristo podemos suplicar que tú atiendas esta súplica para que tu nombre sea exaltado, para que Cristo sea anunciado, para que nosotros seamos afirmados en la verdad y caminemos como testigos fieles de nuestro Señor Jesús. Que aprendamos a defender la verdad del Evangelio, que aprendamos a sobrellevar lo que tú traigas a nuestras vidas como corresponde a aquellos que tú has salvado de sus pecados. Yo te ruego también que las conciencias que están cauterizadas por el pecado sean despertadas por tu misericordia. Que el Espíritu Santo rompa esos corazones de piedra. Que veamos, Señor, ese milagro de la salvación siendo obrado en medio de nosotros. Lo pedimos, rogando a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Yo los invito a buscar Hechos capítulo 21. Vamos a leer una vez más de los versículos 17 hasta el versículo 39. Hechos 17, vamos a leer de los versículos 17 al 39. Dice así la palabra del Señor. Hechos 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar.
y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto unos 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Continuamos con nuestra serie de exposiciones en el libro de los Hechos. En esta última ocasión, en la semana anterior, vimos esta primera parte de este relato, cuando Pablo llega a Jerusalén. Y como vimos, él fue recibido con gozo. Y ellos se animaron mutuamente, contando una por una las grandes cosas que Dios había hecho, cómo el Señor había salvado a muchos gentiles por medio de Pablo, como el instrumento que el Señor se agradó a utilizar. Además, ahora que llegaron, tanto Pablo con sus acompañantes, llegaron con esa convicción de que definitivamente esta era la voluntad de Dios, aunque sabían que a Pablo algo le iba a acontecer y sabían que además iba a ser atado. El cuándo era lo que no se sabía. Pero entre tanto, aprovecharon este momento, no para ir a buscar a los judíos, no para ir y enfrentarlos de una vez, sino para estar con la iglesia del Señor y contar lo que Dios había hecho. Y así como habían buenas noticias de parte de lo que pasaba con los viajes misioneros de Pablo, también Jacobo nos cuenta que en Jerusalén cosas grandes estaban ocurriendo, porque miles de judíos también se habían convertido, lo cual nos muestra una vez más esa soberanía del Señor en la salvación, porque a Pablo le ocurría usualmente lo contrario cuando iba a las sinagogas en todas esas regiones. Era oposición, lo echaban, lo perseguían, pero en Jerusalén el Señor había salvado también a muchos judíos. No obstante, hay un presagio de que en efecto el ambiente no es bueno para Pablo en Jerusalén. Hay un presagio con esa advertencia de Jacobo. Pero en cuanto a ti, Pablo, hay rumores. Hay rumores que tú estás enseñando a apostatar de Moisés. Una acusación muy seria. Que tú estás en contra de las costumbres. Que estás impidiendo a los padres que circunciden a sus hijos. Claramente nosotros no tenemos evidencia alguna de que algo así hubiera ocurrido. Todo lo contrario, Pablo siempre se mostró respetuoso y él mismo, con ese contexto judío que traía, guardaba la ley según entendía que debía hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se había dado una reunión años antes, posiblemente unos 10 años antes, en Jerusalén, con Pablo, Bernabé, Jacobo y Pedro presentes, y esas fueron las palabras de Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos.
Vean cómo Pedro lo está presentando. No que los gentiles son salvos como nosotros. No, nosotros somos salvos de la misma manera que los gentiles son salvos. Solamente por gracia, por la fe en Jesús. Ni la circuncisión, ni ningún otro rito es necesario para alcanzar o mantener la salvación. Pero los judaizantes eran perseverantes y persistieron en oponerse, en infiltrarse, en pervertir el evangelio y en atacar a los mensajeros de Cristo. Ahí estaban todavía. Todos estos años que hemos estado recorriendo los viajes misioneros de Pablo, otros seguían con su agenda, esparciendo rumores para poner tropiezo al mensaje de salvación. Vemos que Jacobo nos confirma que esa instrucción original que se tomó en aquella reunión seguía presente. Pablo, nosotros no nos hemos movido del acuerdo. A los gentiles solamente les seguimos mandando que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de carne cruda y por supuesto de toda inmoralidad sexual en medio del paganismo que imperaba en Roma. Pero estos hermanos cristianos, pero con ese trasfondo judío, seguían con esas conciencias atadas hasta cierto punto a esas costumbres con las que habían crecido. Y aunque ahora entendían que Cristo todo lo había cumplido, seguían siendo rigurosos con su alimentación o con el circuncidar a sus niños. Y por eso esos rumores hallaron tierra fértil. Llegan los rumores en cuanto a Pablo y esos hermanos que están todavía con esa perspectiva de esas costumbres con las que han crecido. Y entonces también empezaron a dudar. Pero ellos ignoran todo lo que nosotros hemos visto. Ellos ignoran, los hermanos en Jerusalén, de que Pablo ha hecho votos. Hemos visto cómo Pablo había hecho votos. ¿Por qué Pablo mismo llegó a circuncidar a Timoteo? Y cómo ahora Pablo aquí está dispuesto a sufragar los gastos para que estos 4 hombres cristianos también cumplan los votos que habían hecho. Por eso la instrucción de Jacobo es prudente. Aquí el ejemplo va a ser determinante. Apenas ellos vean que Pablo mismo se ha purificado y además ha pagado para que estos 4 hombres también se purifiquen y cumplan su voto y se rasuren debidamente su cabeza, verán que Pablo no está para nada opuesto a la ley, como ellos lo entendían. Pero como hemos leído, no fue posible. Pero cuando estaban por cumplirse los días, faltaba poco para que la instrucción y la manera de proceder de ellos diera el fruto que ellos entendían que tenía que dar. Pero aparecieron estos judaizantes de Asia y trajeron la confusión y levantaron tal alboroto que las autoridades romanas tuvieron que intervenir. Y en todos estos eventos vemos entonces a Pablo, que fue acusado falsamente, tanto por los judíos como por los propios romanos, fue golpeado, fue tenido por sedicioso y como un firme candidato para ser condenado a la muerte. Entonces esta mañana veremos cómo Dios permite pruebas en nuestra vida por causa de nuestra fe en Jesucristo y cómo ellas son una oportunidad para dar testimonio de Jesús y para que nosotros mismos también maduremos. Veamos en primer lugar que las pruebas vendrán, incluso siendo obedientes a Dios. O mejor dicho, si somos obedientes a Dios, tengamos por cierto que las pruebas van a venir. Versículos 26 y 27. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Cuándo ocurrió el arresto de Pablo? Ocurrió cuando él hacía lo que tenía que hacer. Pablo estaba haciendo exactamente lo que él entendía era la voluntad de Dios. Él estaba en Jerusalén. Ahí era donde él tenía que estar. Además estaba atendiendo al consejo pastoral.
hermano Pablo, ¿qué más da? Por los días de Pentecostés, como alguien me decía el domingo pasado, de hecho en el calendario, era domingo de Pentecostés. Es Pentecostés, Pablo. Muchos han venido. Purifíquese, los demás verán su ejemplo, usted ha pagado los votos de ellos y esto se resolverá. Pablo estaba siendo obediente al consejo pastoral. Pablo llegó a hacer lo que él sabía que tenía que hacer. No llegó para crear polémica, para confrontar a los judíos o para buscar quiénes eran los que tenían una causa contra él. Él quería que Dios fuera glorificado con los hermanos en Jerusalén, con ese testimonio de la salvación, y que también en todo el nombre del Señor y el Evangelio no tuviera obstáculo, y que por tanto estaba dispuesto a atender a esa disposición que Jacobo, como anciano de la iglesia, le había dado. Y eso fue lo que también este hermano Jacobo entendió. Él dio ese consejo porque era lo que mejor parecía para disipar esos rumores contra Pablo. Y no obstante, fue por ese consejo que se dio la ocasión para que Pablo fuera prendido, para que fuera arrestado. Y quiero añadir una breve nota al respecto. Sin duda, la consejería pastoral es una gran responsabilidad, en la cual la manera en que se den los eventos y el resultado al final está por completo fuera de las manos de los pastores. Nosotros damos el consejo que nos parece que es lo que debe hacerse según lo que entendemos de la palabra de Dios. Pero cómo se den los eventos y cómo resulta al final está fuera de nuestras manos, pero está en las manos de Dios. Él sigue siendo soberano y en eso descansamos, al final cuando damos el consejo que el Señor obrará todo para su bien, para que Él sea glorificado y para el bien de los suyos. Sin embargo, por eso yo a menudo pregunto a los que atiendo: ¿usted está convencido que esto es lo que tiene que hacer? ¿Está convencido? Porque al final no se trata de que hagan las cosas porque el pastor me dijo, sino que debemos actuar porque es lo que entendemos a la luz de la palabra. Pero si al final no resulta como se habló, el Señor es soberano. Y siendo obedientes, vendrán igualmente pruebas. Nada en la Biblia dice que por ser obedientes a Dios, nosotros tendremos una vida sencilla. Más bien, el testimonio de Jesús en los evangelios, la historia que tenemos narrada en Hechos y las enseñanzas en el resto de las cartas del Nuevo Testamento atestiguan lo siguiente: si hay algo que no es el cristianismo, es que sea sinónimo o el equivalente a una vida fácil, a una vida sin problemas. Eso no se conoce en la palabra. En Hechos, aún con ese inicio poderoso, después de la predicación de Pedro y los miles que fueron convertidos, nosotros vimos cómo inmediatamente los saduceos y la sinagoga entraron en acción para intimidar a los apóstoles. Dejen de hablar en el nombre del Señor. La primera vez se lo advertimos, la segunda vez los golpeamos, la tercera vez matamos a Esteban. Y en medio de eso ya la iglesia había pasado también por una disciplina. Luego aparece un falso como Simón, el mago. Luego aparece Pablo como perseguidor de la iglesia. El Señor lo salva y luego Pablo ahora es misionero y empieza también la oposición contra él. Aparece un falso profeta llamado Bar Jesús. Aparecen los de la sinagoga que los persiguen hasta las ciudades vecinas. Lo apedrean hasta el punto de dejarlo casi muerto. En algunas ciudades los tuvieron casi como por dioses. No, es oposición en todo momento. ¿Y qué están haciendo ellos? Están siendo obedientes a Dios, están siendo testigos de Cristo, están llevando la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Y no obstante, aflicciones, persecuciones y muerte llegaban. Sí, ciertamente Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Pero debemos preguntarnos si esa es la aplicación o es lo que nosotros debemos, qué es lo que debemos entender de este pasaje. ¿A qué descanso se refiere Jesús? Ya creí en el Señor, ahora mi vida tiene que ir pacífica de aquí en adelante hasta el día que muera. ¿Es eso? No, el contexto nos indica que el Señor está hablando del conocimiento relacionado a Él y al Padre. Que nadie conoce al Padre si no es por el Hijo y aquel al que el Hijo lo quiera revelar. Por tanto, hablamos de un descanso espiritual para aquel que humildemente acude a Cristo para someterse a su voluntad y descubrir que su yugo, es decir, sus mandamientos, son santos, justos, buenos y amorosos. Sí, hay descanso para el alma que obedece. No obstante, es muy distinto la vida fácil que algunos venden como cristianismo. Pero comparemos con otras palabras de nuestro Señor Jesús, que Él también dijo para saber que esa vida cómoda en efecto no es el sentido de lo que Cristo anunció como evangelio y como la vida de aquellos que estaban dispuestos a seguirle como sus discípulos. Unos capítulos más adelante, ahí mismo en Mateo 16, 24 y 25, nosotros leemos esto. Mateo 16, 24 y 25. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Podemos deducir de estas palabras que Jesús anuncia la muerte para todo aquel que le sigue, es decir, a todo aquel que le obedece. El que sigue la ruta trazada por el Señor en su palabra, sabe que lo que el Señor Jesús ha dicho es una invitación a morir. La cruz es un símbolo de muerte, era el castigo romano. No era una invitación para tener un paseo al atardecer en el mar de Galilea. El Señor estaba muy claro en lo que estaba diciendo y todo aquel que le escuchaba lo entendía. Tome su cruz y sígame. Una vida de negación diaria, de muerte al yo. Esto, por supuesto, es todo lo contrario a lo que el mundo pretende dar. El mundo te ofrece pólizas contra robos, contra incendios, contra inundaciones, contra accidentes de tránsito. Ofrece seguros médicos para tener mejores precios y una mejor y pronta atención. Nos ofrecen préstamos, nos ofrecen planes de ahorro, sistemas de puntos en las tarjetas y un sinfín de beneficios y precauciones con la meta de tener una mejor vida ahora, para supuestamente prolongar nuestros años con los menores riesgos posibles y disfrutar de una ancianidad en paz. Y no obstante, no pueden evitar que nada de esto suceda en nuestras vidas. Accidentes, enfermedad, muerte, perderlo todo. Debemos reconocer que estamos ante un peligro para nuestras almas cuando no asociamos lo que Jesús dijo en los evangelios con la realidad que tenemos la mayoría en este país. Es decir, que por poco que tengamos, tenemos suficiente. Y es mucho más de lo que muchas personas han tenido por muchos siglos en la historia. Y ahí radica el peligro. Vivir para obtener más, lo más que yo pueda de todo esto que el mundo presenta como la buena vida y descuidar nuestras almas. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere el alma? Hermanos, es un gran peligro el tener nuestras necesidades cubiertas y decirnos a nosotros mismos como aquel hombre insensato: ahora sí ha llegado el momento para disfrutar de todo aquello que he acumulado
y olvidar que el Señor Jesús ha dicho que todo aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero perderla en Él y por Él es verdaderamente ganarla. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el mundo quiere vender de que podemos vivir esa vida sin dolor, sin complicaciones, pero Jesús nos dice, no, en el mundo usted va a tener esa aflicción, pero en mí usted tiene la verdadera paz. Y no es hasta que alguno de estos beneficios que Dios nos da y que solemos dar por sentado, como la salud, el trabajo, la compañía de la familia, o simplemente la amarga realidad de que hay pecado en nosotros que debe ser mortificado, que el Señor nos llama la atención para volver nuestra mirada a Él. Que mientras estemos en esta vida terrenal, por causa del mundo, por las consecuencias del pecado y la lucha contra nuestro propio pecado, el Hijo de Dios se encuentra en una guerra espiritual y no en un reposo. Está llamado a estar atento, a estar vigilante en todo tiempo para no ceder a la tentación. Y nada de eso desaparece por ser obediente a Dios. Nada de eso desaparece por congregarme cada domingo y por servir a mis hermanos. Entonces, ya sea por una de esas varias razones que he mencionado, nosotros debemos luchar contra ese pensamiento de la vida fácil, sin complicaciones, simplemente porque soy cristiano. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Dónde está? Dios, estoy obedeciendo, ¿por qué pasa esto? Cuando esa es la expectativa que usted tiene, entonces usted va a hacer esos cuestionamientos. Señor, he estado orando, he estado leyendo la palabra, pero los problemas no desaparecen, ¿por qué? Viene la noticia de una enfermedad, de un ser cercano en aflicción, de gastos imprevistos, de problemas en el trabajo, de la relación con los jefes. Sí, como le pasa también a otras personas. Sí, también le pasa a los cristianos. Y cuando el anhelo de las personas está en esa vida libre de complicaciones, libre de todos los problemas que todos los demás enfrentan, es cuando usted se está exponiendo para caer presa de aquellos falsos maestros que sí le venden entonces un cristianismo acomodado a esa supuesta realidad, la que se puede vivir sin complicaciones. Lo que muchos luego van a tener que comprobar es que se llevarán una gran decepción, que después de que lo han dado todo supuestamente, igual la situación no ha cambiado. O incluso más peligroso todavía, puede ser que lo que estaba buscando se le dé y crea que ha hallado verdaderamente a Cristo. Podemos hacer de la idea de una vida pacífica un ídolo y olvidar las palabras de nuestro Maestro. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No, la paz que el Señor da es muy distinta. Es la paz para precisamente estar en esta vida terrenal, para vivir sin afanes ni temor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que permite al cristiano vivir con la certeza que todo obra para el bien suyo y que siendo obediente a Dios puede esperar pruebas en esta vida sin cuestionar el carácter ni la bondad de Dios. En segundo lugar, vemos que el arresto de Pablo se da por acusaciones falsas. Entonces, si ya yo he entendido que como cristiano, siendo obediente a Dios y a su palabra, yo debo esperar pruebas, ¿cuánto más las debemos esperar de parte del mundo que quiera probar nuestra fe?
ya sea por la persecución, por las aflicciones o como ha sucedido aquí por las acusaciones falsas, por el simple hecho de conducirnos como cristianos. De manera que no deberíamos dar una razón verdadera para que nos acusen, sino que el mundo va a tener que buscarse esa razón con el fin de ver la causa de Cristo atacada. Vemos que Pablo en primer lugar fue acusado falsamente por los judíos y en segundo lugar fue acusado falsamente también por ese tribuno romano. Veamos en primer lugar la acusación de los judíos. Versículo 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Otra situación caótica que nos presenta el libro de Hechos. Cuán fácil actúan las masas enardecidas. Vemos que la acusación que se está dando aquí es más grave todavía que lo que Jacobo había advertido. Jacobo había dicho, en verdad, en el versículo 21, que se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pero aquí están acusando a Pablo de que él está contra el pueblo. Él enseña a todos contra el pueblo. O sea, Pablo está poniendo a las demás personas, a los gentiles y a otros judíos, los está arrastrando para que estén en contra de nosotros. Contra la ley, que es lo mismo que decir que contra Moisés. Y además, contra este lugar, contra el templo. Y si había algo contra lo que usted no quería involucrarse, era contra el templo. ¿Por qué? Porque esto que están diciendo estos hombres aquí es muy parecido a la acusación de Esteban. Vamos un momentito a Hechos capítulo 6. Claramente se ve el desconocimiento, ¿verdad? Cualquiera que supiera lo que Pablo realmente hacía sabía que él no estaba poniendo a nadie en contra de nadie, sino que donde él iba primeramente era las sinagogas. Porque él tenía un celo por su pueblo, para que conocieran al Jesús que ya había venido. Pero vean cómo fue la acusación contra Esteban, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y más adelante, en el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Una vez más, no sabemos, ¿verdad?, qué pudo haber pasado por la mente de Pablo, pero él que estuvo ahí presente, dando su aprobación para que a Esteban lo mataran, ahora está siendo acusado de manera similar. Y él sabe lo que ocurrió a Esteban aquella vez. Muerte. Me están acusando de blasfemias contra el templo, contra el lugar santo. Él sabía lo que esos judíos querían. Ellos me quieren matar. No tienen otro objetivo más que matarme. Están armando el caso igual que lo armaron contra Esteban. Es la muerte mía lo que buscan. Aquí lo único que podía quedar como un vestigio de esperanza, si Pablo, aunque él ya había dicho que estaba dispuesto a morir, era que
la profecía decía que lo iban a entregar. Entonces, de alguna manera, yo sé que estos hombres al final no me van a matar, sino que yo voy a terminar en manos de los gentiles. Ahora, ¿cómo? En medio de ese tumulto, complicado saberlo para Pablo, porque definitivamente lo que quieren es matarme. Y por eso lo agarraron con violencia, por eso lo golpearon violentamente. Y lo que terminó de levantar los ánimos fue cuando lo acusan, además de haber profanado este santo lugar, de haber contaminado el templo, porque supuestamente había introducido a griegos en ese lugar. Lo cual también era una acusación muy atrevida, porque sabemos por historiadores de que el templo en Jerusalén tenía rótulos tanto en latín como en griego que advertían a los gentiles que no podían entrar. Entonces todo gentil que tuviera el atrevimiento de ingresar sabía que lo hacía a costa de su vida. Entonces, ¿cómo Pablo se hubiera atrevido a hacer algo como esto? Pero todavía más, es que en medio de esa confusión, nadie en esa turba dijo por un momento: ok, están acusando a Pablo de haber profanado el templo, ya que cerramos las puertas, abramos las puertas y busquemos a los griegos que están adentro. Si Pablo metió griegos, deben estar ahí, porque los sacamos a él y cerramos. Pero nadie pensó en eso. Ya los ánimos estaban en su mayor fervor. Ya ellos lo que querían era la vida de este hombre. Ya se había perdido todo tipo de raciocinio. Pero nadie se detuvo a pensar: pero esto es fácil de demostrar. Abran, deben estar los griegos ahí adentro. Obviamente a nadie iban a encontrar. Lo que iban a encontrar eran a los hombres con los que Pablo había hecho, que les había sufragado para que hicieran sus votos. No iban a encontrar ni a Trófimo ni a nadie más. Simplemente dieron esta evidencia. No, Pablo tiene que haber metido griegos porque un día de esto lo vimos caminar con Trófimo. Y Trófimo es un gentil. Tiene que estar allá adentro. Y nadie dijo: busquemos a Trófimo. ¿Por qué mencionan el nombre de él? Posiblemente porque estos judíos, siendo de Asia Menor, lo llegaron a reconocer, ¿verdad? Nos dicen que era Trófimo el de Éfeso, o el efesio. Entonces seguramente por eso lo asociaron. Pero de nuevo, una acusación falsa que nadie se tomó la molestia de demostrar. Luego de este incidente, es tal el alboroto que las autoridades romanas caen en cuenta de lo que está sucediendo. Se dice que esta fortaleza que aquí se nos menciona es la fortaleza llamada Antonia, y que estaba muy cerca del templo. Y que alguno, para darse una idea de lo que podía sentir un judío con una fortaleza tan cercana, es como el equivalente que a nosotros nos pusieran un puesto aquí policial para supervisarnos cada día que nos reunimos. Entonces toda la acción ellos podían verla de inmediato. Y claro que tal alboroto, más si se considera que, siendo la fiesta de Pentecostés, algunos dan un número de hasta 2 millones de personas en Jerusalén. O sea, una gran cantidad, ¿verdad? Recordamos que solo en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, en cuanto a convertidos fueron 3,000 personas. Entonces, ¿cuántos muchos más habían? Una gran cantidad de personas. Entonces, imaginémonos cómo pudo haber sido esa confusión que estaba imperando. Obviamente esto no iba a pasar desapercibido. Si recuerdan, cuando vimos el incidente con Demetrio y su gremio de artífices de plata, de las baratijas del templo de Diana, ¿recuerdan cómo fue que él se hizo hacia atrás en su proceder? Que por esto que ha sucedido nos pueden acusar de sedición. Entonces, estos judíos y la turba que enardecieron a causa de esa sed de sangre, perdieron la oportunidad de hacer lo que querían hacer, porque las autoridades no iban a dejar que este alboroto continuara. Veamos cómo se dan los hechos. Versículo 32. Tomando luego a soldados y centuriones, corrió a ellos,
Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, o literalmente a Pablo lo estaban llevando así por encima, lo tuvieron que cargar y lo estaban pasando así, en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Las autoridades romanas vienen al auxilio de Pablo, lo salvan de que muera a golpes por esta multitud, pero en ese momento la esperanza de uno, ¿en qué podía quedar? Porque ahora este tribuno me está confundiendo a mí por un rebelde que estaba llevándose 4,000 sicarios en el desierto. Y una nueva acusación se da. Ahora me están acusando de ser un rebelde que tiene un ejército de 4,000 hombres en el desierto. ¿Qué es este evento que se menciona aquí? Por egipcio debemos entender un judío de Egipto. Y por estos 4,000 sicarios debemos entender a aquella rama más violenta de los celotes. Recuerdan que en la Biblia nosotros escuchamos o leemos de los celotes, pero aún dentro de los celotes, que era un movimiento más que todo político que religioso, estaban aquellos que sí mataban a otros y que de hecho esos eventos como Pentecostés, las fiestas, eran las ocasiones más apropiadas para ellos, porque habiendo tantas personas, fácilmente camuflaban sus dagas, que eran llamadas sicar o sicari, y por eso es la palabra sicario, se las escondían, mataban y se iban. Muy fácil para ellos, en medio de tantas personas. Entonces están acusando a Pablo de tener a 4,000 de esos hombres en el desierto. Por supuesto, entonces entendemos hoy el origen de la palabra sicario como aquellos asesinos a sueldo. Pero el punto es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en medio de una turba que está gritando que me maten y un oficial que me tiene por un delincuente? El panorama no luce nada favorable para el siervo de Dios, acusado falsamente en ambos sentidos. Y nada de esto tenía fundamento. Ahora, la rebelión, como les digo, sí es real. También Josefo, el historiador judío, la menciona. Él da un número diferente de sicarios, pero tenemos ese testimonio bíblico de esta rebelión en esos días. Pero ¿cómo respondió Pablo? ¿Cómo aprovechó las circunstancias para la causa del Evangelio? Ya para este momento Pablo sabía que la profecía se había cumplido o estaba cumpliéndose. Es decir, ya los judíos me han entregado en mano de los gentiles. Pero él no quería dejar pasar la oportunidad para hablar a los suyos según la sangre. Y quiso redimir esta ocasión para dar testimonio. Entonces veamos cómo procede Pablo en el versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Se me permite decirte algo. Y luego en el versículo 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo se va a dirigir entonces a los judíos y veremos esas palabras, si el Señor lo permite, en el próximo sermón. Pero veamos por ahora cómo él responde adecuadamente en medio de las circunstancias. Cómo el Señor le concedió sabiduría, discernimiento para esperar al momento apropiado para hablar y para defender
su carácter, su integridad. ¿No lo hizo desde el inicio? ¿Qué sentido podía haber tratar de defenderse con esta turba? Tampoco lo hizo cuando los soldados lo llevaban. No apeló en primer lugar a sus derechos como ciudadano romano. Él apelará a sus derechos más adelante de una manera particular, sino que con prudencia esperó al momento apropiado. Aquí ahora sí ya me pueden escuchar. Tribuno, se me permite decir algo. Se me permite decir algo. Y con mucha delicadeza, luego vamos a ver que también Pablo va a hacer esa señal de silencio y va a hablar en hebreo para que los demás le escuchen. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros para actuar debidamente? Las pruebas de nuestra fe se dan para que nosotros tengamos como fruto la paciencia, para que nosotros podamos sobrellevar las demás pruebas que seguirán viniendo con mayor fe y con mayor sabiduría, y además para que podamos afrontarlas con gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De esa manera, entonces, cuando nosotros nos hallemos en circunstancias como estas, donde sabemos que estamos siendo injustamente acusados, donde se nos está achacando lo que no hemos hecho, nosotros entonces, en lugar de buscar reivindicarnos a nosotros, lo que buscaremos es la gloria de Dios, que su nombre no sea blasfemado por nuestra conducta. No será dirigir la atención a la cantidad de nuestros sufrimientos, no será dirigir la atención a cuánto tiempo yo he estado viviendo en esta situación. A veces solemos citar 1 Corintios 10:13 como para dar a entender de que el Señor no nos envía a nosotros pruebas más allá de lo que nosotros podamos soportar. Pero si nosotros leemos adecuadamente ese pasaje, lo que dice es que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Y propiamente por el contexto son las tentaciones, no las pruebas en general. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo creo que precisamente Dios más bien envía pruebas que son más allá de nuestras fuerzas, como el aguijón a Pablo, como la persecución de Jezabel a Elías, que luego deseó morir, o como el mismo Job, que después de todo lo que le sobrevino, sí llegó a pecar con su boca. ¿Para qué? Para precisamente mostrarnos que sin su auxilio nosotros no podemos. Que sin ser controlados por el Consolador, sin su Espíritu Santo, nosotros sucumbiríamos. Y es ahí donde nosotros tendremos la oportunidad para poder decir lo que fue dicho al apóstol, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sabe? Esto yo no lo podría llevar humanamente, pero el Señor en su gracia me ha dado las fuerzas. El Señor en su gracia me ha sostenido. El Señor en su gracia me ha llevado a doblar mis rodillas. Me ha llevado a hallar en su palabra mi deleite cada día. Pablo fue golpeado severamente. Yo no sé cómo podía estar él en ese momento. Con cuántos golpes, con todas las personas, y además como lo tuvieron que llevar forzadamente, ¿verdad? Porque el tribuno llegó armado, el tribuno llegó hasta con centuriones. No sabemos cuántos hombres al final eran, pero al menos tienen que haber sido sus centenas de hombres para poder irrumpir en esa multitud. Entonces, ¿cómo podía estar Pablo físicamente? Pero aún así, se me permite hablar. De eso nosotros podemos estar seguros, que el Señor dará las fuerzas que sean necesarias, sean físicamente o espiritualmente. Como nosotros cantamos en este himno, su gracia es mayor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Y es así, su gracia es mayor. No se trata de que nos envíe pruebas conforme a nuestras fuerzas. No, que el Señor envíe todo aquello que nos lleve a reconocer que no son nuestras fuerzas, sino las de Él.
Señor, yo estoy obedeciendo y dame las fuerzas para seguirte obedeciendo. Como aplicaciones de esto que hemos estudiado en este pasaje, quiero que veamos o recalquemos una vez más la soberanía de Dios en esta detención de Pablo. Dios es soberano. Pablo sabía que iba a ser entregado y ya en este momento vio que fue muy pronto, habiendo llegado a Jerusalén. Pero él no tenía razón para cuestionarse si él había hecho bien en ir a Jerusalén, si había hecho bien en obedecer a Jacobo, si había hecho bien en purificarse. Esto fue lo que Dios usó. Dios es soberano y fue así como se cumplió la profecía de Agabo. Y es aquí donde ahora sí quiero tomar un momento para entonces mostrar algunos fallos de esa llamada profecía falible. Si usted no está familiarizado con ese término que he mencionado en algún momento, es la designación que se le ha dado a una doctrina reciente que busca demostrar que el don de profecía continúa, pero no como funcionaba en el Antiguo Testamento, sino que es una mezcla de verdad con error. Uno de sus argumentos principales radica en Agabo, pues afirman que este profeta dijo una cosa, pero no se cumplió como él dijo. Entonces, Agabo dijo, Pablo sería atado por los judíos, pero los judíos no lo ataron, fueron los romanos. Segundo, que los judíos lo entregarían, y esa palabra entregar indica entregar algo voluntariamente. Y aquí ellos no lo entregaron voluntariamente, fue que se lo quitaron. Entonces, sí, Agabo dijo una profecía, pero los detalles no estaban muy correctos que digamos. Entonces tenemos a un profeta de menor categoría. Realmente estoy resumiendo el argumento de ellos. La preocupación más grande, si este tipo de profecía es dada como válida y se lleva a las últimas consecuencias, es que nunca la persona que supuestamente ha escuchado a un profeta de esta categoría hablar es tener certeza de lo que ha escuchado. ¿Qué de lo que yo escuché es realmente palabra de Dios y qué realmente está mezclado con error? ¿Qué es lo que yo debo hacerle caso de lo que este hombre me ha dicho que supuestamente viene de parte de Dios? ¿Y qué debo desechar? ¿Qué certeza tengo yo para hacer caso? ¿Y qué certeza tengo yo de que no estoy desobedeciendo a Dios? Nosotros afirmamos que el don profético de nuevas revelaciones exactas ya no está en vigencia, y mucho menos opera hoy un don menor, que no es de fiar. Para contestar el caso de Agabo, uno no debe limitarse solamente a este texto de Hechos. Y conforme avancemos, yo voy a aprovechar para mostrar algunos otros versículos que son claves para entender cómo esa profecía en efecto se llevó a cabo como Agabo la dijo. Pero ahora solo voy a limitarme a las que tenemos en el pasaje que hemos estudiado. Primero, ellos dicen que Pablo no fue atado por los judíos, pero esto ignora completamente el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Ahora, ¿cómo arrastra usted a alguien? Bueno, ciertamente lo puede agarrar por los pies, lo puede agarrar por los brazos y se lo lleva arrastrado. La palabra que está ahí también se usa para arrastrar, por ejemplo, una red de peces, una red con peces, como tenemos en Juan 21, que estaba tan llena y nosotros leemos que Pedro arrastró la red. Nosotros sabemos cómo se compone una red. Pero el punto es el siguiente. Los que quieren argumentar a favor de una profecía falible tienen que entonces demostrar a toda ciencia, dejando fuera toda duda de que este versículo 30 en efecto excluye la posibilidad de que los judíos hayan atado a Pablo. Si queremos entender que literalmente los judíos ataron a Pablo y lo arrastraron. Usted dice que eso es lo que tenía que pasar, entonces tiene que demostrar que este versículo 30 en efecto excluye que eso sucediera. No obstante, ellos están basando su argumento en una falta de evidencia más bien. Pero hay que reconocer que no se puede afirmar categóricamente que Pablo no fuera atado por los judíos, sino que hay una probabilidad de que eso hubiera ocurrido. En segundo lugar, ellos dicen que no fue voluntario. Y lo que hay que entender es que esta masa de personas fue
volátil en muchos momentos. Porque cuando el tribuno preguntó, ¿verdad?, en el versículo 34, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una multitud que gritaban una cosa y otros otra. Ni la misma multitud estaba en un mismo sentir en todo momento. Pero cuando llegamos al versículo 36, lo que vemos es que la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Para el momento del versículo 36, ahora sí todos desean una misma cosa: a Pablo. No lo vamos a matar nosotros, lo van a matar ustedes. Y se lo pueden dejar. Entonces, ellos entregaron al final a Pablo. Como les digo, vamos a ver luego otros versículos que van a aclarar más ese panorama. Pero precisamente porque Dios es soberano, la interpretación y el entendimiento más sencillo de este pasaje es este. La profecía de Agabo se cumplió donde los romanos fueron el instrumento que Dios utilizó para atar a Pablo, el cual fue entregado por causa de los gentiles. ¿Por qué? Por causa de los judíos, porque fueron los judíos que hicieron ese alboroto. Entonces, por causa de los judíos, al final Pablo terminó con los gentiles y en efecto terminó atado. ¿Por qué? Porque ellos llamaron la atención para que las autoridades romanas llegaran. Llama la atención que los comentarios bíblicos que fueron escritos décadas atrás o incluso siglos atrás ni siquiera contemplan hablar en sus comentarios de ¿fue la profecía de Agabo correcta? No, todo el mundo entiende, y la profecía de Agabo aquí se cumplió. Se cumplió. Entonces debemos sospechar que en efecto estamos ante una novedad que debe ser denunciada y que aunque pueda ser abrazada por algunos que son hermanos en Cristo, no podemos ceder a esa interpretación. Lo más sencillo es notar que Dios soberanamente utilizó estos eventos. Y podemos afirmar que en efecto los judíos ataron a Pablo por medio de los romanos. Segundo lugar, Cristo nos ha dejado un ejemplo a nosotros. Cuando uno ve cómo se dieron los eventos, es fácil ver un paralelo de la vida de Pablo con la vida de Jesús. Ambos afirmaron sus rostros para ir a Jerusalén. Ambos fueron acusados falsamente. A ambos se les gritó que murieran. Y ambos estaban en custodia de los romanos. Muchos paralelos, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Y podemos decir que nosotros enfrentaremos en cierta medida situaciones como estas donde seremos acusados falsamente y que por causa de la verdad del mundo nos va a aborrecer. Algunos simplemente por el hecho de ser cristianos y algunos tienen toda una serie de etiquetas para nosotros. Son homofóbicos, son retrógrados, son machistas y muchas cosas más. Pero nosotros no vamos a devolver mal por mal, sino que nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a encomendar nuestra causa a Dios, quien tiene cuidado de nosotros. Porque en última instancia, a pesar de estos paralelos que podamos ver de la vida de Pablo con la de nuestro Señor, los sufrimientos de Pablo no cumplieron ni llevaron a cabo para nada el propósito que sí tuvieron los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Sí, Pablo enfrentó todo esto para dar testimonio de aquel que realmente sufrió por el pueblo de Dios, la afrenta, la burla, el dolor, la cruz, la muerte. ¿Para qué? Para redimirnos de nuestros pecados. Los judíos no entendían lo que estaban haciendo cuando cerraron la puerta. Ellos eran celosos de que nadie ingresara ahí si no le correspondía, pero ignoraban el gran hecho que los evangelios nos cuentan a nosotros, que el día en que Jesús fue crucificado, el velo del templo fue rasgado. Este templo, en efecto, como anunció Jesús, iba a dejar de ser, y unos años más adelante iba a ser completamente destruido. Para los judíos eso fue un golpe fatal, pero para los cristianos fue el cumplimiento de lo que ellos ya abrazaban. Cristo lo cumplió todo, y para acercarme al Padre yo ahora me acerco por Jesucristo. En Él yo tengo libre acceso al Padre. Él es ahora mi mediador. Él se dio por mis pecados y Él ahora intercede a favor mío.
No olvidemos, pues, como hijos de Dios, que en medio de las tribulaciones, tristezas y dolores, nosotros podemos ir con confianza al trono de gracia para hallar auxilio y el pronto socorro. Si usted no tiene esta confianza en la vida cuando vengan las pruebas, yo solamente le puedo decir que precisamente Jesús sí invitó a ir a Él, que vayan a Él todos los que están trabajados y cargados. Pero como vimos hoy, no espere una vida sencilla, pero sí crea a las palabras del Señor Jesús, que usted conocerá finalmente lo que es verdaderamente el descanso para el alma. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque nos sigues exponiendo a tu palabra. Concede arrepentimiento por las veces que hemos codiciado otra vida, que hemos dudado de tu proceder y de las circunstancias que tú permites. Que nuestra fe sea cada vez más firme, más segura, que madure, para que nosotros podamos obedecerte, Señor, sin condiciones, arrojados completamente a tus brazos cuidadosos, sabiendo que nada ocurrirá fuera de tu voluntad, y que aprovechemos, sea lo que fuera que tú permitieres, para dar testimonio a otros del Dios en quien hemos creído. Que meditemos en ello. Utiliza, Señor, por tu misericordia, estas palabras para el bien de esta iglesia. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.